Definición de célula. Unidad funcional y estructura de los seres vivos. Por sí misma es capaz de realizar las tres funciones vitales. Unidad funcional y estructura de los seres vivos. Por sí misma es capaz de realizar las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Células procariotas. No tienen núcleo. Su material genético se encuentra libre en el citoplasma. Células procariotas. No tienen núcleo. Su material genético se encuentra libre en el citoplasma. Células eucariotas. Su material genético se encuentra en el núcleo. Su material genético se encuentra en el núcleo. Membrana plasmática. Película que rodea el citoplasma, separa la célula del medio externo y está formada por doble capa de lípidos y proteínas. Película que rodea el citoplasma, separa la célula del medio externo y está formada por doble capa de lípidos y proteínas. Funciones. Protege la célula. Regula el intercambio de sustancias entre el medio externo y el interno. Es semipermeable y deja pasar selectivamente el agua y sus sustancias. Protege a la célula. Regula el intercambio de sustancias entre el medio externo y el interno. Es semipermeable y deja pasar selectivamente el agua y sustancias. Citoplasma. Parte de la célula que rodea al núcleo. Parte de la célula que rodea al núcleo. Citoesqueleto. Formado por proteínas de citoplasma, responsable de la forma y el movimiento de la célula y de los órganos del citoplasma. Formado por proteínas de citoplasma, responsable de la forma y el movimiento de la célula y de los órganos del citoplasma. Y el aloplasma. Parte líquida del citoplasma. En su interior se encuentran numerosas estructuras conocidas como orgánulos citoplasmáticos. Parte líquida del citoplasma. En su interior se encuentran numerosas estructuras conocidas como orgánulos citoplasmáticos. Los orgánulos citoplasmáticos. Retículo endoplasmático. Membrana en forma de saco interconectados entre sí. Se conecta con el núcleo y la membrana plasmática. Membrana en forma de saco interconectados entre sí. Se conecta con el núcleo y la membrana plasmática. Existen dos tipos. Retículo endoplasmático liso. No lleva ribosomas. Retículo endoplasmático liso. No lleva asociado ribosomas. Retículo endoplasmático rugoso. Lleva asociados ribosomas. Retículo endoplasmático rugoso. Lleva asociado ribosomas. Función. Transportar proteínas y otras sustancias. Transportar proteínas y otras sustancias. Aparato de Golgi. Agrupación de sacos apilados cerca del udo. Agrupación de sacos apilados cerca del udo. Función. Procesa moléculas procedentes del retículo endoplasmático liso. Las acumula en vesículas que van a la membrana y forman pliegues. Procesa moléculas procedentes del retículo endoplasmático liso. Los acumula en vesículas que van a la membrana y forman pliegues. Mitocondrias. Formado por una doble membrana que forma pliegues. Formado por una doble membrana que forma pliegues. Función. Obtiene energía para la célula mediante la respiración celular. Obtiene energía para la célula mediante la respiración celular. Lisosomas. Vesículas esféricas. Lisosomas. Vesículas esféricas. Función. Relacionada con la división celular. Relacionada con la división celular.
Núcleo rodeado de una doble capa. En su interior se encuentra el material genético. Rige el funcionamiento de la célula. Rodeado de una doble capa. En su interior se encuentra el material genético. Rige el funcionamiento de la célula. Función. Regula el metabolismo celular, así como la reproducción de la célula. Regula el metabolismo celular, así como la reproducción de la célula. Nucleoplasma. Membrana delimitada por una región denominada nucleoplasma, en cuyo interior encontramos una serie de estructuras. Membrana delimitada, una región denominada nucleoplasma, en cuyo interior encontramos una serie de estructuras. Nucleolo, estructura densa. Húmero depende del tipo y la actitud de la célula. Estructura densa, cuyo húmero depende del tipo y la actitud de la célula. Transporte pasivo. Implica el paso de sustancias nutrientes a favor de gradiente de concentración de una zona de más a menos. Implica el paso de sustancias nutrientes a favor del gradiente de concentración de una zona de más a menos. Transporte activo. Es el paso de sustancias en contra del gradiente de concentración de menos a más. Este transporte necesita energía. Es el paso de sustancias en contra del gradiente de concentración, es decir, de menos a más. Este transporte necesita energía. Definición de tejido. Formado por células que realizan una misma función y tienen una forma similar. Formada por células que realizan una misma función y tienen una forma similar. Tejido epitelial. Reviste la superficie exterior del cuerpo y muchas de sus cavidades. Se caracteriza porque sus células se encuentran fuertemente unidas. No tienen vasos sanguíneos ni linfáticos y se nutre gracias al tejido conjuntivo que se encuentra debajo de él. El tejido epitelial está separado del tejido conjuntivo mediante una lámina denominada membrana basal. Reviste la superficie exterior del cuerpo y muchas de sus cavidades. Su característica se caracteriza porque sus células se encuentran fuertemente unidas, no tienen vasos sanguíneos ni linfáticos y se nutre gracias al tejido conjuntivo que se encuentra debajo de él. El tejido epitelial está separado del tejido conjuntivo mediante una lámina denominada membrana basal. Sus principales funciones son protección, de forma mecánica como ocurre con la piel, o de forma química como pasa con el epitelio gástrico. De forma mecánica como ocurre con la piel, o de forma química como pasa con el epitelio gástrico. Absorción de sustancias, como sucede en el epitelio intestinal. Absorción de sustancias, como sucede en el epitelio intestinal. Secreción. Secreción de sustancias a través de los epitelios granulares. Secreción de sustancias a través de los epitelios glandulares. Recepción sensorial, como por ejemplo el epitelio olfatorio y sensitivo a través de los receptores de la piel, como por ejemplo el epitelio olfatorio y sensitivo a través de los receptores de la piel. Excreción, como el caso de los tubos
tubos renales, como el caso de los tubos renales. Morfológicamente, el tejido epitelial se clasifica en función de 3 criterios, según el número de capas, la forma y la especialización de las células. Morfológicamente, el tejido epitelial se clasifica en función de 3 criterios según el número de capas, la forma y la especialización de las células. Según el número de capas celulares. Epitelio simple. Una sola capa de células. Epitelio estratificado. Más de una capa de células. Epitelio pseudoestratificado. Solo una capa, pero da apariencia de tener varias capas. Epitelio pseudoestratificado. Solo una capa, pero apariencia de tener varias capas. Tejido conjuntivo. Constituido por un grupo heterógeno de tejidos orgánicos que proceden de un origen común. El mesodermo se encuentra en los músculos, huesos, órganos internos y soportando a la piel. Tejido conjuntivo. Constituido por un grupo heterógeno de tejidos orgánicos que producen de un origen común. El mesodermo se encuentra en los músculos, huesos, órganos internos y soportando a la piel. Funciones. Función de relleno, sostén. Sujetan y mantienen las células nobles de los tejidos. Transporte, almacenamiento, defensa y reparación. Función de relleno, sostén. Sujetan y mantienen las células nobles de los tejidos. Transporte, almacenamiento, defensa y reparación. Células del tejido conjuntivo. Células propias o fijas. Células propias o fijas. Fibroblastos. Células del tejido conjuntivo. Tienen a su cargo la formación de fibras y de sustancia fundamental. Capacidad para convertirse en otros tipos celulares. Fibroblastos. Células del tejido conjuntivo. Tienen a su cargo la formación de fibras y sustancia fundamental. Capacidad para convertirse en otros tipos celulares. Adipocito. Especializada en el almacenamiento de grasa. Adipocito. Especializada en el almacenamiento de grasas. Células móviles. Leucocitos. Componente del tejido conjuntivo, cuya función es la defensa. Proceden de la sangre, por migración a través de los capilares y vénulas. Componente del tejido conjuntivo, cuya función es la defensa. Produce de la sangre por migración a través de capilares y vénulas. Macrófagos, gran capacidad de fagocitos. Fagocitosis, actúan como elementos de defensa. Macrófagos, gran capacidad de fagocitosis, actúan como elementos de defensa. Mastocito, participan en los procesos de inflamación. Mastocito, participan en los procesos de inflamación. Plasmocito, encargados de producir anticuerpos. Encargados de producir anticuerpos. Fibras, tejido conjuntivo. Fibras de colágeno. Fibras de colágeno. Función: soportan fuerzas tensionales, por lo que son fuertes y flexibles. Presentes en la piel de los vasos sanguíneos y los pulmones. Soportan fuerzas tensionales, por lo que son fuertes y flexibles. Presentan en la piel, los vasos sanguíneos y los pulmones.
Sustancia fundamental, material amorfo con propiedades físicas de gel semifluido, compuesta por proteínas, polisacáridos y agua. Material amorfo con propiedades físicas de gel semifluido, compuesta principalmente por proteínas, polisacáridos y agua. Función: permite el paso de metabolitos de una célula a otra. Permite el paso de metabolitos de una célula a otra. Nutrientes y desecho. Nutrientes y desecho. Variedades de tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo laso se caracteriza por presentar una proporción casi equilibrada de células, fibras y sustancia fundamental en el organismo. Se caracteriza por presentar una proporción casi equilibrada de células, fibras y sustancia fundamental en el organismo. Funciones: función mecánica, proporciona sostén. Función mecánica, proporciona sostén. Función metabólica, aporta nutrientes a otros tejidos. Aporta nutrientes a otros tejidos. Función de defensa, interviene en procesos inflamatorios. Interviene en procesos inflamatorios y de cicatrización. Tejido conjuntivo denso. Su función es especialmente de sostén. Abundantes fibras colágenas y elásticas. Función de sostén. Abundantes fibras de colágeno y elásticas. Tejido adiposo. Sus células son adipocitos. Almacenan el exceso de grasa y aportan energía. Se utilizan en aquellos procesos que requieren energía. Sus células son adipocitos. Almacenan el exceso de grasa. Aportan energía. Se utilizan en aquellos procesos que requieren energía. Tejido adiposo blanco. Tejido de los adultos está ocupado por una gran gota de grasa. Tejido adiposo de los adultos. El adipocito está ocupado por una gran gota de grasa. Tejido adiposo pardo aparece en los recién nacidos. Tejido cartilaginoso. Sustancia fundamental, es prácticamente sólida y abundante. Sus células son condrocitos y tiene la función de soporte. Sustancia fundamental, es prácticamente sólida y abundante. Sus células son condrocitos. Función de soporte. Tejido óseo. Posee matriz dura y calcificada, sales minerales y abundan las fibras de colágeno. Tejido óseo. Posee matriz dura y calcificada, sales minerales y abundan las fibras de colágeno. 3 tipos de célula. Osteoblastos, responsables de la formación del tejido óseo. Osteoblastos, responsables de la formación de tejido óseo. Osteocitos, células del tejido adulto. Osteocitos, células del tejido adulto. Osteoclastos, responsables de la reabsorción y remodelación del hueso. Responsables de la remodelación del hueso. Tejido óseo compacto, tejido muy duro que soporta las fuerzas de presión. Se encuentra en la corteza del hueso. Tejido muy duro que soporta las fuerzas de presión. Se encuentra en la corteza del hueso. Tejido óseo compacto, esponjoso. Tejido óseo esponjoso. Se encuentra en el interior del hueso y está la médula ósea. Se encuentra en el interior del hueso y está la médula ósea. Sangre.
Matriz extracelular que es líquida y no contiene fibras. Está formada por una serie de células suspendidas en un medio fluido que se llama plasma, proteínas, agua, grasa y O2. Matriz extracelular es líquida y no contiene fibras. Está constituida por una serie de células suspendidas en un medio fluido que se llama plasma, proteínas, agua, grasa y O2. Clasificación de las células sanguíneas. Hematí, glóbulos rojos, carece de núcleo y color rojo. Carece de núcleo y tiene un color rojo. Leucocitos, glóbulos blancos, células blancas. Función, intervenir en procesos de defensa. Células blancas. Función, intervenir en procesos de defensa. Granulocitos, contienen gránulos. Neutrófilos, eosinófilos y basófilos tienen un único núcleo. Neutrófilos, eosinófilos y basófilos tienen un único núcleo. Neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Agranulocitos no tienen gránulos. Linfocitos y monocitos presentan un núcleo. Agranulocitos no tienen gránulos. Linfocitos y monocitos representan un núcleo. Plaquetas intervienen en el proceso de coagulación. Intervienen en el proceso de coagulación. Hematopoiesis, proceso de formación de células de la sangre. Ocurre a partir de una célula madre. Ocurre en la médula ósea, esternón, fémur, vértebra, costilla, pelvis y cráneo. Proceso de formación de células de la sangre. Ocurre a partir de una célula madre pluricelular. Ocurre en la médula ósea, el esternón, fémur, vértebras, costilla, pelvis y cráneo. Tipos de sangre. Grupo sanguíneo A. Se debe a la presencia del antígeno A. Grupo sanguíneo B. Se debe a la presencia del grupo antígeno B. Grupo sanguíneo 0. No tiene antígenos. Grupo sanguíneo B. Antígenos A y B. Carácter que no se hereda. El antígeno está en la membrana de los glóbulos rojos. Tejido muscular. Capaz de proporcionar movimiento al organismo. Está formado por unas células denominadas fibras musculares. Tejido muscular. Capaz de proporcionar movimiento al organismo. Está formado por unas células denominadas fibras musculares. Según su estructura. Músculo estriado. Hay dos clases. Esquelético. De contracción voluntaria. Depende directamente del sistema nervioso central. Esquelético es de contracción voluntaria. Depende directamente del sistema nervioso central. Músculo cardíaco es de contracción involuntaria y está regido por el sistema nervioso autónomo. Es de contracción involuntaria y está regido por el sistema nervioso autónomo. Músculo liso. Son mononucleares, su contracción es involuntaria y por lo tanto depende del sistema nervioso autónomo. Son mononucleares, su contracción es involuntaria y por lo tanto depende del sistema nervioso autónomo. Tejido nervioso. Es un tipo de tejido muy especializado, cuya función es controlar el resto de las funciones corporales. Es un tipo de tejido muy especializado, cuya función es controlar el resto de las funciones corporales. Sistema nervioso central, formado por el encéfalo y médula espinal. Sistema nervioso central, formado por el encéfalo y médula espinal.
Sistema nervioso periférico, formado por los nervios. Sistema nervioso periférico, formado por los nervios. El tejido nervioso está formado por las células nobles, neuronas y células del tejido conjuntivo. El tejido nervioso está formado por las células nobles, neuronas y las células del tejido conjuntivo. Neuronas, células principales del sistema nervioso, responsables de la transmisión del impulso nervioso. Son las células principales del sistema nervioso. Son las responsables de la transmisión del impulso nervioso. Axón. Transmite señales desde la célula. Uniones celulares o sinapsis entre el axón y otras neuronas. Anatomía. Es la ciencia que se ocupa de la estructura del cuerpo. La piel. La piel es el órgano de mayor extensión del cuerpo. Representa la primera barrera de nuestro organismo frente a las agresiones externas. Es el órgano de mayor extensión del cuerpo. Representa la primera barrera de nuestro organismo frente a las agresiones externas. Faneras o anejos cutáneos, uñas, pelos, en cualquiera de sus variantes como son las cejas, pestañas, los cabellos, etc. La piel está formada por 3 capas superpuestas, que de la superficie a la profundidad son epidermis, dermis y hipodermis. Formada por 3 capas superpuestas, que de la superficie a la profundidad son epidermis, dermis y hipodermis. Epidermis, formada por 3 tipos de células diferentes, como los queratinocitos, los melanocitos y las células Langerhans. Formado por 3 tipos de células diferentes, queratinocitos, melanocitos y células Langerhans. Queratinocitos, capa germinativa, estrato espinoso, estrato granuloso, estrato córneo, melanocitos, células de Langerhans. Dermis, capa de tejido conjuntivo, separada de la epidermis por una membrana basal. La unión entre dermis y epidermis está muy contoneada y dibuja las crestas epidérmicas y las papilas dérmicas. En la dermis hay vasos sanguíneos, nervios y terminaciones nerviosas libres, células musculares lisas y estriadas y diversos anejos cutáneos derivados de la epidermis. Capa de tejido conjuntivo, separada de la epidermis por una membrana basal. La unión entre dermis y epidermis está muy contoneada y dibuja las crestas epidérmicas y las papilas dérmicas. En la dermis hay vasos sanguíneos, nervios y terminaciones nerviosas libres, células musculares lisas y estriadas y diversos anejos cutáneos derivados de la epidermis. Hipodermis, tejido conjuntivo laso. Según las zonas de la piel y el estado nutritivo resulta más o menos rico en tejido adiposo. Se trata de tejido conjuntivo laso, según las zonas de la piel y el estado nutritivo, resultando más o menos rico en tejido adiposo. Los anejos cutáneos, glándulas sudoríparas. Ecrinas, se encuentran por toda la piel y mayor número en las palmas y plantas de los pies y manos. Se encuentra por toda la piel, mayor número en las palmas, plantas de los pies y las manos. Glándulas sudoríparas apocrinas. Se diferencia de los anteriores en: se localiza en ciertas partes del cuerpo, axilas, pubis y párpados. Se diferencia de las anteriores en: se localizan en ciertas partes del cuerpo, axilas, pubis y párpados. Su situación es más profunda a veces en la hipodermis. Tamaño más voluminoso.
Su desembocadura no se sitúa en la epidermis, sino en la vaina de un pelo, por debajo de la desembocadura de la glándula sebácea. El producto de la desembocadura es más espeso, oloroso y rico en grasa y en pigmentos. Su desembocadura no se sitúa en la epidermis, sino en la vaina de un pelo, por debajo de la desembocadura de la glándula sebácea. El producto de la desembocadura es más espeso, oloroso, rico en grasa y en pigmentos. Folículos polisebáceos son invaginaciones de la epidermis. Se introducen en la dermis. Son invaginaciones de la epidermis. Se introducen en la dermis. Un folículo comprende 3 elementos: pelos, formados por células epiteliales que se queratinizan sin núcleo. Contienen gránulos de melanina, responsables de su color. Formados por células epiteliales queratinizadas sin núcleo. Contienen gránulos de melanina, responsables de su color. Glándulas sebáceas. Asociadas a un pelo, hay glándulas sebáceas en zonas sin pelo, como los párpados. Asociadas a un pelo, hay glándulas sebáceas en zonas sin pelo, como los párpados. Músculo erector del pelo. Fibras musculares lisas. Externo profundo se inserta en el pelo. Fibras musculares lisas. Externo profundo se inserta en el pelo. Uñas. Células queratinizadas, aplanadas, apiladas las unas sobre las otras y procedentes de una zona de la epidermis llamada matriz de la uña. Células queratinizadas, aplanadas, apiladas sobre las otras, procedentes de una zona de la epidermis llamada matriz de la uña. Tipos de piel. Piel gruesa. La piel de la palma de las manos y las plantas de los pies. Abunda las glándulas sudoríparas ecrinas. Piel fina. Piel del resto del cuerpo. Menor cantidad de glándulas sudoríparas. Termorregulación. La piel regula la temperatura mediante 3 síntomas. La piel regula la temperatura mediante 3 sistemas: el aporte sanguíneo, evaporización del sudor, aislamiento que proporciona la grasa de la hipodermis y el vello corporal. El aislamiento que proporciona la grasa de la hipodermis y el vello corporal. Protección. Protege el organismo de traumatismos mecánicos, radiaciones, invasiones de sustancias extrañas y gérmenes. Protege el organismo de traumatismos mecánicos, radiaciones, invasiones de sustancias extrañas y gérmenes. Excreción. Capacidad sensitiva, función secretora y función metabólica. Lesiones primarias son aquellas que se forman sobre la piel. Pueden ser planas de contenido sólido y de contenido líquido. Aquellas que se forman sobre la piel sana pueden ser planas de contenido sólido y contenido líquido. Lesiones planas. Eritema, mancha roja con aumento de la temperatura local. Mancha roja con aumento de la temperatura local. Angioma, mácula de color rojo producida por un aumento en la formación de vasos sanguíneos. Angioma, mácula de color rojo producida por un aumento en la formación de vasos sanguíneos. Telangiectasia, dilataciones pequeñas de vasos capilares, dilataciones de pequeños vasos o capilares. Hemorragias por trastornos vasculares. Mácula producida por extravasación de sangre no desaparece a la vitropresión. Al evolucionar cambia de color. Mácula producida por extravasión de sangre no desaparece a la vitropresión. Evoluciona. Superficiales.
equimosis profundas, hematoma, gran cúmulo hemorrágico en dermis o epidermis, hematoma, gran cúmulo hemorrágico en dermis o hipodermis. Lesiones de contenido sólido. Pápula, lesión por un cúmulo de células. Pápula, lesión por un cúmulo de células. Placa, elevación de mayor superficie que altura, generalmente resultado de una agrupación de pápulas. Elevación de mayor superficie que altura, generalmente resultado de una agrupación de pápulas. Roncha, elevación circunscrita, elástica debida a un edema en la dermis que desaparece sin dejar rastro. Elevación circunscrita, elástica debida a un edema en la dermis desaparece sin dejar rastro. Lesión. Nódulo, lesión redondeada, profunda y palpable. Nódulo, lesión redondeada, profunda y palpable.